Hola, ¿qué tal a todos? Feliz lunes para toda la familia, bello presente. Bueno, aquí nos encontramos para conversar un ratito. Vamos a estar junto a Guillermo, que va a ser el experto acá en el tema que vamos a tratar hoy, de estos contratos kármicos. Eh, Estos contratos kármicos vamos a entender cómo viene, de qué va, saber eh, que hacemos estos contratos, los hacemos nosotros mismos con otras personas, eh, de los cuales nos estamos como comprometiendo a mantenernos fieles a ese acuerdo, mantener esa fidelidad durante nuestra vida, y así vamos repitiendo y nos comportamos de acuerdo a esto que nos comprometimos. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Guille nos va a aclarar un par de dudas, saber también que cualquier tipo de estos acuerdos o estos pactos que firmamos en momentos así de nuestras vidas, que a veces hasta no nos damos cuenta, nos va quitando la libertad, ¿no? Nos va impidiendo ser, nos va quitando ese potencial que tenemos, que nos vamos como estancando, así que y nos condicionan en nuestro presente, ¿no? Así que es muy importante saber todo el compacto que vamos a entregar de información hoy para saber cómo deshacernos de estos acuerdos, y así poder vivir en plenitud y libertad. Bueno, ahí les recuerdo que hay una cajita, ahí la cajita, ese signo de pregunta que hay abajo, debajo, con el signo de pregunta. Pueden dejar sus preguntas ahí, recordemos que siempre de esta temática, y si vamos en el hilo de la conversación, ideal, yo voy a estar atenta. Así vamos preguntándole a qué tipos de contratos existen, porque hay varios. Ahí estamos. Hola, Guille. Hola, y hola a todos los que se están sumando, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien acá, compartiendo un poquito lo que nos vas a compartir hoy, que es muy interesante. Muchas personas han resonado con esta temática y bueno, de mucha importancia para estos tiempos, para este presente. Sí, sí, totalmente. Te escuchaba ahí en la introducción y es importante justamente por todo lo que compartiste. Primero que muchas veces no somos conscientes y en los contratos kármicos está implicada también nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia, nuestra energía y sobre todo nuestra voluntad. Pero en el mayor de los casos no somos conscientes, ni que esos contratos están activos y vigentes en nosotros, y tampoco somos conscientes de que esos contratos nos condicionan en nuestra manera de pensar, en nuestras decisiones, en nuestra manera de sentir, porque a veces sentimos, pensamos basados en esos contratos que están implícitos en nosotros y que están en el orden de la memoria subconsciente, ¿no? Entonces, el acceso a ellos, si bien nuestros contextos y nuestro día a día nos da la información de que esos contratos están, pero claro, no los tenemos en la conciencia más ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que hace la diferencia, ¿no? Ignorar esos contratos cuando están activos en nosotros. Bueno, ahí estoy viendo que ya empiezan a hacer un montón de preguntas. Qué bonito, qué lindo. Recordarles, Nati, como hiciste, que utilicen la llave de preguntas, Allá. la cajita de las preguntas para que nosotros no perderlas en el chat, ¿no? Sí, acá ya tengo un montón, ¿eh? Ah, muy bien. No quiero, si querés vamos en un orden, no sé si tenés así como ya pensado, porque esto, Guille, comentémosle a toda la familia que da para tela, ¿no? Eh, Es mucha información, Nati, porque obviamente que la presentación de la temática es contratos kármicos, pero hay categorías
dentro de esos contratos. No es lo mismo un juramento que un pacto o un trabajo que esté activo en nosotros, por ejemplo, de magia negra, ¿no? O sea, todo Claro. forma parte de los contratos kármicos, pero hay categorías. Así que sí, tenemos mucha información, si les sirve y si les parece, si no llegamos a completar en este vivo con toda la información, podemos hacer otro en un tiempo. Seguro. Me encanta. Esto queda grabado, preguntan, Sí, sí, queda grabado y lo vamos a subir seguramente al canal de YouTube, ¿verdad? así es. Bueno, si querés, bueno, arrancamos a ver bien qué son estos contratos. Ahí están, bueno, después preguntando la diferencia entre contratos, votos, pactos. Cecilia pregunta. Bueno, contestando ya la pregunta de Cecilia, un poco lo que decía recién, cuando hablamos de contratos, estamos haciendo una generalidad, ¿no? O sea, hay contratos y dentro de los contratos tenemos mandatos, votos, juramentos, promesas, pactos. Por eso digo, hay muchas categorías. La idea del encuentro de hoy era hablar un poquito de cada una de estas categorías, empezar por la que a todos nos atraviesa, que son los mandatos, que también son contratos, ¿sí? Los mandatos, y hay muchos tipos de mandatos, ¿no? Y importante entender, para empezar, darle enter en líneas generales, que los contratos kármicos son atemporales, ¿sí? Porque los hacemos en las esferas del alma, entonces, y bajo circunstancias de conciencia alterada. ¿Y por qué conciencia alterada? Porque siempre que establecemos este tipo de contratos hay una alta carga de energía emocional y psíquica, ¿sí? Suelen ser en situaciones de completo estrés, en situaciones traumáticas. Entonces, cuando nos invaden las emociones, ¿sí? que son imperantes, que tienen mucha carga de energía psíquica y emocional, nuestra conciencia se ve alterada por esas emociones, o por esos pensamientos, o por esas experiencias en las que establecemos estos contratos. Entonces, al alterarse nuestra conciencia, se expande la conciencia y es como, a ver, como para entenderlo, es como abrir un portal cuando nos sucede esto, cuando nuestra conciencia se altera. Entonces, claro, ese portal es atemporal. Eh, los mandatos, los contratos, los juramentos están activos. No hace falta haberlos hecho en esta vida presente porque están implícitos al nivel del alma, ¿no? En lo que es el cuerpo causal. Entonces, nos acompañan experiencia tras experiencia. No lo sabemos, como hablábamos al principio, a simple vista tal vez no nos damos cuenta, pero estamos regidos. Eh, entonces, ¿por qué kármicos? Porque, digamos, está basado en la ley de causa y efecto, ¿no? El karma significa acción. Entonces, frente a una acción que yo realizo en una situación dramática, traumática, ¿sí? Con alto nivel de energía emocional, genera una reacción, genera una consecuencia, ¿no? Entonces, como nos acompaña, porque refiere a las experiencias ya del alma, no a los envases personales, Natalia, Guillermo, o sea, nos excede al yo inferior. Entonces, claro, son kármicos, ¿no? Porque los venimos, digamos, arrastrando de experiencia tras experiencia y, digamos, acá siempre me gusta aunar con la planificación del alma, la planificación de vida, porque nosotros tenemos que darnos cuenta en la materia, en la carne, que esos contratos existen. Darnos cuenta de que están, darnos cuenta cuál fue la experiencia que originó ese contrato, revisar nuestros cuerpos en esa experiencia, o sea, cómo estaba pensando, hablo en pasado y con muchas comillas, porque eso está vigente, ¿no? Y es atemporal. Cómo pensaba, cómo sentía, ¿no? Pero bueno, son atemporales. Y en estos contratos interviene nuestra conciencia, nuestra energía vital y nuestra voluntad, ¿sí? Dependiendo de qué contrato estemos hablando, va a ser
va a depender más qué imperancia tenga, cuánta voluntad esté comprometida, cuánta energía vital esté comprometida y demás. Y nos afectan en todas las esferas, ¿no? En la esfera personal, con nosotros mismos, ¿no? Que hay incluso juramentos y votos que hacemos con nosotros mismos. En la esfera, digamos, interpersonal, vincular, en nuestros vínculos, en nuestra familia, en nuestras relaciones, que ahí están los lazos kármicos también, que se pareja con esto, ¿no? Claro. Y después, Nati, en todas las esferas, en la esfera laboral, en el desarrollo de nuestro servicio, de nuestro propósito. La verdad es que varias, por ejemplo, en los grupos, hay votos que hacemos con grupos de personas. Sí. Entonces, en el momento de trabajar o relacionarme con un grupo, también puedo ver, digamos, cómo está activo ese contrato en nosotros. Pero bueno, hablar un poquito y empezar ya, si querés, a hablar de qué tipos de contrato, ¿no? Bueno, hoy lo mencionamos por arriba. A mí me gusta empezar con los mandatos, porque en realidad los mandatos configuran lo que conocemos como nuestro sistema de creencias. Si empezamos a agudizar los sentidos y a trabajar esto de poder estar presente y observándome al mismo tiempo, si empezamos a cuestionar ciertas creencias, ciertas verdades, si vamos un poquito más profundo, llegamos a experiencias donde esas creencias dieron origen. Porque también vale aclarar esto, que cuando nosotros, digamos, estamos afectados por esto que estamos hablando, lo podemos hacer desde la esfera álmica, individual, de lo que mi alma vivió experiencia tras experiencia, encarnación tras encarnación, ¿sí? O sea, eso es algo individual del alma, es información que nosotros traemos, ¿sí? En base a esas experiencias. Pero también tenemos nuestro linaje, que los contratos de linaje nosotros los heredamos. Por eso también podemos ver patrones de comportamiento, mecanismos que afectan a todo el núcleo familiar, ¿no? Maneras de vincularnos parecidas que podemos observar en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Bueno, eso tiene que ver con los contratos de linaje, ¿bien? Las maneras, digamos, de afrontar esto y trabajar esto son varias, pero la esencia, digamos, terapéutica, vamos a decirle, o de sanación, es la misma, que es hacernos consciente de que esos contratos están, ¿sí? Poder contextualizarlos, cuándo se originaron, que para esto necesitamos hacer una apertura de los registros, una apertura de las memorias, para llegar a las experiencias que dieron origen, tanto de linaje como álmicamente, ¿sí? Y segundo, hacer consciente cómo esas experiencias, cómo esos contratos me afectan hoy como Natalia, como Guillermo, poder hacer ese puente a nuestra línea de tiempo presente. El 95% de los contratos, cuando hacemos esto, se desactivan, porque el alma viene a eso, viene a elevar su conciencia. Sí. Claro. Ahí nos preguntan cómo identificarlos. Bien, con esto que decía, la presencia. Por eso. Claro. Tenemos que, a mí se me viene como la imagen de ser nosotros mismos como nuestro propio escáner, ¿viste? Escanearnos en esos momentos donde los mecanismos salen, donde la supervivencia sale, donde me quiero defender, donde sale la lucha de poder, ¿no? De querer tener la razón. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? Depende de qué tipo de contrato estemos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, en los mandatos, algunos así para ponerle ahí sí, cara a la situación. Claro, claro. Si querés vamos en orden, empiezo por los mandatos y seguimos con las promesas, los votos, los juramentos, los pactos. Porque claro, cada tipo de contrato va a tener determinada consecuencia y contexto. Pero bueno, los mandatos son formas pensamiento, son órdenes que establecemos, que no lo recordamos, pero están, y que rigen y, digamos, bajan línea
desde la memoria subconsciente, ¿sí? Entonces, configuran, como dije, todo nuestro sistema de creencias. Y se suelen expresar como afirmaciones, que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por eso, para mí, cuestionarnos, cuestionar lo que pensamos, cuestionar lo que tomamos como verdades absolutas, que vamos en automático, ¿no? Como que pocas veces hacemos ese discernimiento, de decir, ¿no? ¿Me estoy cuestionando esto que digo? Yo creo que esa es la mejor manera como de empezar a aperturar, digamos, lo que hay detrás del telón y empezar cada uno con su camino a llegar al núcleo, ¿no? Pero mandatos, por ejemplo, pueden provenir de nosotros, pueden provenir de terceros, ¿sí? Hay mandatos, obviamente, que se originan en lo que conocemos como vidas pasadas, en existencias pasadas. Por ejemplo, en existencias pasadas, el último pensamiento antes de morir. Eso en la mayoría de los casos, sobre todo si fueron muertes traumáticas, de padecimiento, el último pensamiento antes de que el alma abandone el cuerpo se configura, se termina instalando y configurando en la psiquis como un mandato, ¿sí? Que luego, encarnación tras encarnación, ese mandato lo que hace es reactivarse frente a las distintas experiencias en la materia que vamos viviendo, porque nosotros tenemos esa información, por eso resonamos ante esos contextos y reaccionamos, pero ¿desde qué lugar reaccionamos? Desde la supervivencia, desde el dolor, desde el miedo, condicionados por esos mandatos. ¿Qué más? Hay, por ejemplo, mandatos de amor. Vamos a las temáticas. Los típicos. Los típicos, los del día a día, los que cada uno podemos, aquietando un poquito el pensamiento, podemos ir identificando. Por ejemplo, mandatos de amor. Anoté algunos como para no... Por ejemplo, comunes que salen, por ejemplo, en las sesiones de reconexión, con las experiencias responsables, en las regresiones. Por ejemplo, no voy a entregarme jamás. Fíjense que es una afirmación negativa, ¿no? No voy a entregarme jamás. En base a un contexto vincular, una traición amorosa, un engaño amoroso. Una experiencia. Porque aparte siempre suele ser, digamos, el resultado de esa experiencia suele ser negativa, por eso se genera el mandato. Y a esto se le suma que el mandato se genera basado, ¿no? En energía emocional, que por eso cobran poder y fuerza, ¿sí? Dependiendo el grado de energía emocional y mental, ¿no? Con la cual genero ese mandato, es así como depende la fuerza del mandato en cuanto a cómo yo lo efectué, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos... No voy a entregarme jamás. Nunca voy a querer a nadie. Fíjate que son simples, Nati. No son elaborados. Sí, pero el poder que tienen. Son simples, pero con poder. Exactamente. No voy a querer a nadie, no voy a confiar en nadie, ¿sí? Hay, como dice Ricardo, mira, Ricardo en el chat lo acabo de leer, de amor eterno. De amor eterno. Las personas que se casan por iglesia y, ¿no? Ahí hacen el conjuro, me sale, ¿no? Es que sí. Que la muerte nos separe, te voy a hacer bien. Bueno, ahí está. Ahí tenemos tela para cortar, ¿no? O sea, ¿cuántas personas que están mirando este live, este vivo, se han casado y han hecho este juramento, hecho este voto, ¿no? Y en un contexto ceremonial, donde las emociones están a flor de piel, donde estamos, ¿no?, generando esta unión, obviamente desde el amor, no importa, pero genera esa afirmación, genera ese mandato, genera esa orden. Y de después no hay más. Perdón, Guille, y de no tener esta información, ¿no? Del poder de esta intención de la palabra, de cómo ahí estoy decretando, bueno, me sale de decretar lo que estoy diciendo. Estoy decretándolo, exactamente, y después, lo estoy grabando en mi psiquis. Y lo estoy grabando en mi psiquis. Y después hay algo, si esa pareja, que muchas veces pasa, que hacen ese juramento que estamos hablando, después no va bien, deciden separarse, después hay algo más. ¿Qué pasa con ese juramento que se hizo? ¿Puede ser que complica mis relaciones futuras?
Sí, incluso las vidas anteriores donde te casaste. Wow. No nos podemos entregar al 100% a esa relación, porque sin darnos cuenta estamos condicionados. Las personas que se hayan casado y se hayan separado, hay que hacer la anulación de ese voto. ¿Bien? Eso hay que anularlo y se hace ese trabajo. Porque Ahora aparte, después nos contás cómo. No se asusten, que ahora entran todos en pánico, no pasa nada porque, bueno, hay todo solución y de una manera también amorosa y no, hay solución y fácil. hay solución Que lo hacemos que nosotros bien. mismos con nuestra propia voluntad, así como lo hicimos, sin por ahí tanto la información, pero con el sentimiento, se hace igual desde nuestra voluntad. Corregime si estoy equivocada. No, perfectamente. Lo dijiste perfecto. Casi todos, no todos. Casi todos. Ah, Claro. ok. Porque después, que yo lo quería dejar para el final, Perdón. sé que esto... No, está perfecto porque todo está unido, pero como dijiste, algunos están en pánico. Yo sé que esta temática para algunas personas son muy sensibles, entonces quería empezar por los mandatos, pero sí, lo que decís vos es Sí. así, casi todos podemos anularlos por nosotros mismos, salvo los trabajos de magia negra, que algún tercero haya hecho hacia nosotros. Ahí vamos a necesitar la voluntad de ese tercero. Ok. Y, y ahí van a entrar en pánico, porque si necesito la voluntad del tercero, ¿cómo hago? ¿A dónde lo busco? ¿A dónde lo busco? Bueno, la espada de Miguel siempre está a nuestro servicio, si es por el bien más alto, y es lo que mi alma llegó a ese estado de conciencia, ¿no? Porque nos mueve también el amor y nuestra voluntad a cortar estos trabajos. Entonces, bueno, ahí, en el caso de que no exista la voluntad de ese tercero, porque aparte es un trabajo que se hace en la esfera astral, ¿no? Es cuántico, o sea, estamos trabajando con lo intangible, con lo que no se ve. Lo etérico. Entonces, bueno, esto hay varias terapias, digamos, que trabajan y abordan esta problemática, ¿no? Pero en ese caso, lo que vamos a hacer es, junto a un terapeuta, en lo posible, ¿no? Hacer, digamos, invocar al Arcángel Miguel para que establezca el corte, para que haga el corte de ese trabajo. Pero bueno, volvamos un poquito a los Sí. mandatos. A mí Bien. me vino la imagen ceremonial y te la tuve que decir. Sí, sí, no, es que Sí, es así, sigamos, está sigamos todo por el conectado. orden. Sí. Bueno, entonces, mandatos de amor. Bien, nunca voy a creer a nadie, nunca voy a confiar en nadie, nadie es merecedor de mis favores. Ahora, con estos ejemplos que yo estoy dando, es lindo hacer el trabajo de ponernos en los zapatos de una persona que genere estos mandatos y ser nosotros quienes, digamos, bueno, si esto me sucediera a mí, ¿cómo me podría estar afectando en mi día a día, ¿no? Si yo hago, si tengo este mandato de, no sé, nunca voy a confiar en nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la manera como de poder eh, registrar si algo de este orden está en mí, ¿bien? Uno más, finalmente la mujer o finalmente el hombre traiciona, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera me voy a vincular con las personas? ¿Desde qué lugar? ¿No? ¿Bajo qué condicionamientos? Y demás. Por ejemplo, el último, no amo para no sufrir. Uf. ¿Y esto cómo se traduce? Si amo, sufro. Sería el mandato en versión positiva, afirmación positiva. Si amo, sufro. Si me entrego, me van a traicionar. ¿Bien? Recordemos que estamos hablando de mandatos generados por nosotros en otras vidas o en esta también, y mandatos y contratos de linaje. Esto puede ser programación de una tatarabuela o de un tatarabuelo. Bien, en realidad, cuando hablamos de desactivar, el trabajo siempre va a ser el mismo, que es hacerlo consciente. Abrir la experiencia o del árbol o de la experiencia natural del alma y hacerlo consciente, hacer todo el trabajo de discernirlo, ¿no? Y de esa manera se van desarticulando. Esperando. Después tenemos mandatos de culpa. Uh. A la orden del día ese. Merezco ser castigado, Mm. por ejemplo. No merezco el perdón. No merezco ser feliz. Soy despreciable.
¿Mm? Uf. Por Mm. ejemplo, ¿no? En las experiencias, no sé, de vidas pasadas, porque antes era realmente muy común, ¿no? El tipo de muerte, la guillotina, la hoguera, la Inquisición, ¿no? Una riña en la calle terminaba tal vez con alguna de las dos personas muertas. Entonces, Ujú. las experiencias eran muy crudas, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Por ejemplo, tengo que sentir el dolor que causé. Un victimario arrepentido de todo el dolor que causó, de todo el sufrimiento que causó, ¿cómo puede generar este mandato? De yo tengo que, en carne propia, sentir todo el sufrimiento que causé. Y esto, perdón que mezcle los temas, pero esto pasa mucho cuando trascendemos, ¿no? Que, digamos, luego de la trascendencia, o sea, luego de la muerte del cuerpo físico, el alma sigue en un proceso para muchos de recuperación, ¿no? De rehabilitación, pero en un momento llegamos, digamos, al balance de la vida, donde se nos pasa como si fuese una película, nuestra vida, segundo a segundo, donde a segundo, perdón, volvemos a tomar registro de lo que sentimos a nivel físico, mental, psíquico, ¿bien? Entonces, también podemos generar mandatos en esos estados de balance, ¿no? Cuando nos desencarnamos, abandonamos el traje, el personaje, y desde la esfera de la conciencia en la luz, o en las dimensiones astrales, medio astral, cuando hacemos el balance kármico, también podemos generar una planificación de vida basado en esto, ¿no? En lo que tenemos que reparar con algún otro, que puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, ¿bien? Eh, Ahí, como Sí, dicen, varios. Y canciones que están comentando, uy, ahí están comentando por mi culpa, como dicen en la iglesia, ¿no? Y acá dándole el y timo. esto, por Sí, mi culpa, por mi... Fíjense derecho, cómo tremendo. el pulso y la afirmación y la palabra hacen La una certeza. sinergia para que esto quede Mm. instalado Sí. acá. Y ahí nos compartían también que hay canciones tipo mantras, nos está diciendo Ricardo, bueno, no vuelvo a amar jamás, 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 no sé cuál es la canción, pero bueno, como por diferentes lugares, ¿no? Nos han Sí, ayudado a instalar más todo esto. sí, Nati. Y las canciones populares también. Y las de Canciones hoy, que bueno, prendemos el dial de radio y suena cualquier artista popular y está lleno, sí, lleno de mandatos. mm, Sobre todo de amor, de ¿sí? Esto del amor. amor eterno, esto de... Bueno, sí. Mm, Pero después también tenemos mandatos de supervivencia. Hasta acá vamos. Mandatos de amor, mandatos de culpa, mandatos de supervivencia. Frente a la necesidad de sobrevivir, fíjense, cuando queremos sobrevivir y activamos los mecanismos de supervivencia, imagínense el registro emocional con lo que podemos instalar esta programación en nosotros. Miedo, terror, pánico. Entonces, algunos ejemplos. Estoy en peligro constante. Por ejemplo, tengo que estar atento por si algo malo me pasa. estaba de alerta. Estado de alerta, de supervivencia. Es mejor callarse la boca para sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Si hablo, me matan, por ejemplo. Entonces, Acuerdo de ¿cuántas, silencio. Sí, cuántas sacerdotisas, por ejemplo, sí. eh, hoy están recobrando los dones, recobrando los poderes, ¿no? Para hacer, bueno, toda esta gran fase de integración que nos apertura todo esto, que es maravilloso, por eso es una gran oportunidad para nosotros, pero por ejemplo, yo desde mi experiencia trabajando con las personas en el día a día, eh, la mayor, eh, la cantidad de experiencias y de casos con respecto a esto, no te pongas tan serio. Bueno, Lisa, ¿qué tal? Amerita un poco de seriedad esto. La cantidad de experiencias de mujeres que han ayudado y han sido sacrificadas por ser clareaudientes, por ayudar con plantas, con hierbas, Ujú. con imposición de manos,
Entonces, ¿qué pasa? Una persona que desarrolló esos dones en esa vida pasada fue castigada a muerte, ¿no? Y la manera aparte, ¿no? Imagínense la quema, por ejemplo, la famosa quema de brujas, la Inquisición, ¿no? Cómo hoy esos dones se cierran, como por ejemplo esto, me callo para, o sanar a las personas me genera, ¿no?, el fin de mi vida, por ejemplo, la muerte. Eh, Tengo que tener todo bajo control, otro mandato de supervivencia. Fíjense que son básicos, que son cotidianos, que cualquiera de nosotros podemos estar regidos por esto. Pero bueno, después, como dije, mandatos del último pensamiento antes de la muerte, esos son fuertes, ¿sí?, por el momento de la trascendencia. Son tan fuertes como, por ejemplo, los mandatos que generamos en el útero materno. Porque la muerte y el nacimiento es lo mismo, es exactamente lo mismo. Para el alma es exactamente lo mismo, es un cambio de estado, ¿no? Me envaso en la materia, salgo de la materia, pero es lo mismo, la transición. A la vida o a la vida después de la vida material, da igual. Pensamientos y mandatos de suicidas. Bien, no quiero seguir dando ejemplos porque hay mucha más información. Mandatos de indefensión, mandatos de capacidades psíquicas, como lo que comentaba, ¿sí?, que yo trabajo muchísimo con ese tipo de mandatos. Y después, como dije, los mandatos en el útero, que son los mandatos maternos, donde generamos el sistema de creencias de la madre, ¿no? Y después, los mandatos cuando somos niños, cuando nacemos, que ya no estamos en línea directa con mamá, sintiendo lo que siente mamá, pensando como piensa mamá, reaccionando a lo que piensa mamá y tomando decisiones, que muchas de esas decisiones son estos mandatos, ¿sí? Por ejemplo, Nati, algo que en la consulta, en las sesiones pasa mucho es la necesidad que tiene el bebé de sacar a la madre del estado de angustia, del estado de indefensión. Entonces ellos construyen en el útero un sistema de creencias y de verdades que le va a permitir al bebé cargar con la angustia de la madre para que la madre no cargue con toda la angustia ella sola. ¿Viste? Bueno, eso sale mucho en todo lo que hacemos nosotros. Sí. Pero después, cuando nacemos, ya no estamos con mamá. Estamos con mamá, estamos con papá, estamos con el abuelo, con el tío, con los hermanos. Vamos al colegio, los profesores, los maestros. Que para el niño, todo adulto, ¿no? Sí, es como un ejemplo. Claro, el ejemplo. Entonces eso también refuerza al mandato. El sistema mismo. El sistema mismo. Bueno, esto en líneas generales son los mandatos. Bien, pero después tenemos, por ejemplo, los pactos. Ya a partir de acá se va haciendo más álgida la cuestión porque hay un compromiso mayor que los mandatos en lo que son las promesas, por ejemplo. Bien, ahí se compromete más profundamente nuestra voluntad. La diferencia de las promesas con los mandatos es que las promesas se realizan de manera consciente. La persona lo hace consciente. Un mandato, por ejemplo, un niño, volvamos al ejemplo del niño, que el padre lo reta y, por ejemplo, le dice, vos no servís para nada, no sé para qué te tuve. Sí. Claro, el niño no hace todo el análisis y genera el mandato, no lo hace consciente. Reacciona emocionalmente y automáticamente se genera una orden, una programación. Una programación. ¿Sí? Las promesas no. Es nuestra voluntad, es nuestra conciencia la que hace la promesa. La que decide. ¿Sí? La que decide. Por ejemplo, ¿por qué se compromete nuestra voluntad? Porque cuando nos hacemos una promesa, hacemos la promesa de dar algo a cambio o hacer algo por alguien a cambio de algo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí está implicada nuestra voluntad y nuestra energía, porque se drena la energía por la energía de la promesa.
¿Mm? Y estas promesas interfieren en nuestra vida presente con las decisiones que tomamos, ¿sí? Con las aspiraciones que tenemos, la realización de nuestros proyectos, están condicionados por estas promesas o estos contratos en forma de promesas. Dentro de las promesas tenemos subpromesas que también son contratos, como los juramentos, por ejemplo, ¿no? El juramento sí. También es una promesa. Ahí ya interviene el tercero, al cual ponemos de testigo, ¿no? Porque para hacer un juramento lo hacemos ante Dios, por ejemplo, juramos ante Dios, ante los santos evangelios, juramos ante, ¿no? Sí. Acá ya hay un testigo y hay un mayor compromiso de la voluntad. ¿Bien? Tenemos los votos. Y dentro de los votos, que también son promesas, ya casi estos votos refieren al estado religioso. ¿Sí? Ya el voto sí. Por ejemplo, tenemos votos de castidad. Hay varios. ¿Sí? Vamos a hablar hoy de los principales. Voto de castidad. ¿En qué nos puede llegar a afectar? Por ejemplo, en la vida sexual, se pueden presentar disfunciones sexuales, se puede presentar goce, el deseo, el disfrute, falta de deseo. No soy merecedor de disfrutar, de gozar. Eso, ¿no? Y acá, ¿sabés qué aparece, Nati? Aparece la culpa al sentir placer. Esas personas que cuando sienten placer, sienten culpa, pueden estar condicionadas y afectadas por un voto de castidad. Después tenemos los votos de celibato. Los votos de celibato pueden estar representados en nuestra vida presente como la incapacidad. Perdón. Fíjate que toso por algo toso. radar, todo el tiempo. Bueno, estaba en el voto de celibato. En la imposibilidad de tener una relación, de mantener un vínculo de pareja, por ejemplo, podemos sentir ese bloqueo a ser constantes con un vínculo, con el compromiso. Después tenemos votos de pobreza. La no libertad, a mí me da decir celibato, es totalmente, todos son la no libertad, pero este es el que creo que se lleva todos los premios, digamos, a la esclavitud. Sí, exactamente. La no libertad. Eso aplica a toda esta temática. Porque está buenísimo eso que decís, porque lo que nos sucede es que perdemos la libertad, la autonomía, el poder de decidir libremente. Por eso siempre en Red y con Andre hablamos siempre un poco volvemos a esto de limpiar el karma, ¿no? Que lo decimos así ampliamente, pero si profundizamos, nos encontramos con todo este mundillo. ¿Sí? Bueno, voto de pobreza. Esto se puede ver representado en la imposibilidad de, avanzar financieramente, económicamente, con la abundancia, ¿no? Problemas económicos de varias índoles. Renuncia al dinero, que lo ve mal, lo ve como sucio, como una energía, como algo sucio, como que es malo, ¿no? Que es malo, trae malas cosas a través del dinero, ¿no? Un poco también con la carencia, y va de la mano. Claro, y eso también sería un voto de renuncia, ¿no? Yo renuncio a la abundancia, por ejemplo. Renuncio a mis dones. Porque por eso decimos que se implica la voluntad y la energía. Porque estamos renunciando a la energía. ¿Sí? Pero hasta aquí, como decías vos muy bien, como somos nosotros mismos quienes generamos esto, hasta aquí, haciendo un trabajo de reparación, de reconexión con esas experiencias que dieron origen a todo esto, se puede subsanar. Continúo y cierro votos, ¿sí? Voto de sacrificio. Tremendo es eso. Sin el sacrificio
no hay gloria. No llegamos a la meta. Bueno, exactamente. ¿Por qué no llegamos a la meta? Porque estamos renunciando a nosotros, a nuestras necesidades. Nos estamos sacrificando, renunciando a lo que necesitamos, a lo que deseamos, a lo que decidimos. Estas personas que están condicionadas por este tipo de votos, por ejemplo, sí, claro, renuncian a todo lo material y se abocan solamente, quieren servir y ayudar al otro, pero olvidándose de ellos. Uno. ¿Sí? Sí, siempre priorizan al otro, la satisfacción del otro, el placer del otro, ¿no? Como que están ahí pendientes del otro y no de la propia necesidad. Por eso algunos podrían decir, pero bueno, esto sería un servicio. Sí, pero un servicio basado en... No, en esa renuncia personal. ¿Sí? Y yo no puedo dar un servicio si ese servicio primero no me lo di a mí. Exacto. Sigo, voto de obediencia. Obediencia y sumisión, le agregaría. ¿Sí? Es un miedo irracional a la autoridad. La imposibilidad total de enfrentarnos a lo que para nosotros es una autoridad. Padres, parejas, figuras, de todo. Figuras, personajes públicos, sí, políticos, jueces, religiosos. Abarca todo. Abarca todo. Todo lo que para esa persona sea jerárquicamente más elevado que ella, o sea, tenga poder, hay como una sumisión y una obediencia y un miedo a enfrentar a esa autoridad. Ahora, ¿cómo nos condicionaría esto? Por ejemplo, en los proyectos que nosotros queremos hacer, por ejemplo, en los vínculos con hermanos, con padres, ¿no? Bueno, cada uno, entiendo que al escuchar esto va haciendo su conexión. Su conexión. Me quedan dos. Voto de silencio. Silencio. Dificultad para expresarnos, para decir lo que sentimos, para decir lo que opinamos, para comunicarnos. Esas personas que les cuesta comunicarse en público. Claro, ahí está. Que se nos cierra la garganta, que nos cierra la garganta, que toso, me pongo incómoda. Bueno, podemos estar afectados por este tipo de votos. Por ejemplo, las personas que son muy tímidas, pueden estar afectados por este tipo de votos, ¿sí? Porque hay un voto de silencio. No lo sabemos. Y la visibilidad también, ¿no? Porque al tomar la palabra o hablar, pones como visible algo, claro, que esas personas se sienten como... Bueno, a mí me pasaba de pequeña. Me congelaba, me venía todo un calor, claro. Después fui amoldando, ¿no? Pero era como... Cuando me hacían el foco tenía que hablar o, bueno... Y fíjate que ahí, por ejemplo, vamos a tomar tu ejemplo para ver cómo nosotros podríamos sanar eso. Volver a abrir esa línea de tiempo, por más que haya sido esta vida, y tomar registro a nivel físico de todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? El pánico escénico también. Pánico escénico, sí. Tomar registro, ¿no? ¿Qué siente el cuerpo cuando tenés que hablar o te hacen hablar frente, no sé, a un grupo de personas? ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué reacciones físicas suceden cuando estás en ese contexto? Y cuando el cuerpo reacciona así, ¿qué sentís? ¿Qué emociones? Terror, pánico, miedo, vergüenza. Porque además, no es que tenemos o un voto de celibato, nos tocó la obediencia o nos tocó el silencio. No, a veces tenemos varios y hacen sinergia. Es un combo. Es un combo. Entonces, tomar registro físico, porque tenemos nuestro cuerpo físico, porque lo que necesitamos es terminar ese evento traumático que hoy, como Natalia, te hace sentir tal o cual cosa. Tenemos el alma, ya no Natalia. Sí. El alma tiene que completar para poder sanar ese evento. Al sanar ese evento que originó el voto de silencio, se desestructura el trauma. ¿Bien? Algunos
necesitarán hacerlo varias veces, otro con una vez, ya cada uno verá. Porque después nos vamos midiendo en el día a día, cuando nos volvemos a enfrentar a determinadas situaciones, ¿sí? Bien, último, voto de sufrimiento. Bien. Automaltrato, autocastigo, yo merezco, ahí venimos con los merezco, ¿no? Merezco sufrir, merezco el castigo. Por ejemplo, las Y personas, así, y así vaya todo bien, esas personas, ¿no? Siguen como sufriendo, así la vida les pongo un escenario, ¿no? De pasarla bien, bien, lo viven en sufrimiento, ¿no? ¿Es así? exacto, Nati, buenísimo eso que acabas de decir. ¿Por qué yo puedo, para mí, Guille, una situación puede ser traumática que para vos no? Por esto, porque cada uno tiene una programación distinta. Por eso siempre con Andrea decimos que el trabajo es único, es de Sí. cada uno. No va a venir mamá o papá a cortar el voto que nosotros hicimos, ¿sí? Y si es de linaje, también, porque estamos nosotros encarnados tocándole la puertita al árbol, como diciendo, a ver, muchachos, ¿qué hay acá? Porque yo vine a sanar el árbol. Por algo Sí. doy con esta información, por algo resueno, por algo me interiorizo, me interesa, ¿no? Porque está el alma se autoconvoca para ser la que venga a cortar lo transgeneracional, o sea, los contratos de linaje. ¿Bien? Las ovejitas negras, Las ovejitas negras, presentes totalmente, acá, todas. todas. Todas, como dije la otra vez, ovejitas negras, pero que se están convirtiendo en ovejitas arcoíris. Y Arcoíris, sí, porque a medida que vamos sanando, esas ovejitas se van haciendo sí, ya ni blancas, multicolor. multicolor. Bueno, y por ejemplo, las personas que tienen este voto de sufrimiento, podemos ver representado en personas, sí, como decís vos, que aunque todo brille y todo esté bien, no, No se no. lo permiten, o sea, no. Es como que Sí, no se lo permiten, Nati, porque hay una fidelidad a es, ese voto. a Yo me decir, bueno, comprometí, es un contrato. es fidelidad al clan, que yo lo vengo diciendo porque empiezo a ver, ¿no? Y le empiezo a poner unos nombres. Esto de la fidelidad al clan, que hasta la persona por ahí hablándolo es como que, uy, y uno explicándoselo, ahí lo puede ver, pero digo, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, como que hacen cosas que no tienen ni la voluntad y no saben por qué lo hicieron. Acá me viene esto de serle fiel al clan y hacer algo, ¿no? Y bueno, es muy loco. Es muy loco. Sí, totalmente. Pero pasa. Pero Pero existe. pasa. Sí, Sí. sí, sí. Y lo último para cerrar Sí. votos. Si querés después léeme porque al final no di tiempo a las preguntas. Por ejemplo, el voto de sufrimiento, como para cerrarlo, Tristeza ahí. ¿no? Ahí están preguntando. A voto El de voto de tristeza, tristeza. Marcela, el voto de tristeza entraría, digamos, en el voto de sufrimiento, porque en realidad la Claro. tristeza es una emoción y cuando uno siente tristeza, la padece, sufre si está condicionado y amparado en este tipo de votos. O sea que los votos de tristeza existen, se configuran con los mandatos y con este tipo de votos. Por ejemplo, personas que dicen, al mundo se viene a sufrir. Oh, Yo recuerdo gente muy cercana que le he escuchado decir esto. Acá el mundo se viene a pasarla mal. El mundo es sí. una merde. Yo por todos los ¿Sí? contratos que has mencionado, yo ya he puesto un montón de caras, me involucro también, o sea, ¿no? Porque acá venimos a trabajar todos, pero digo, yo ya metí todas las caras y sí, sí, ese también se ha escuchado bastante, que venimos a sufrir y bueno, sí. Sí, sí. Y acá podemos, Nati, estará años, porque podemos combinarlo con los mandatos de mamá, por ejemplo, ¿no? Si no tenés un marido, vas a ser una pobrecita, una desgraciada toda tu vida, ¿no? Por Sí. ejemplo, si no tenés hijos, ¿para qué vinís al mundo? Entonces, esto Ahí, se puede conjugar con sí. los mandatos.
Y una cosita más, por ejemplo, las personas que dicen que son negativas, viste, con el mundo, personas que sufren adicciones, porque estamos hablando, cuando hablamos del voto de sufrimiento, estamos hablando del voto de autocastigo, ¿bien? Entonces, personas, las maneras de autoflagelarse y autocastigarse son varias, pero por ejemplo, las Ahí personas, mencionan una, eh, bueno, con la comida, por ejemplo. claro, exacto, Esa es una, ¿no? la comida, el alcohol, las drogas, Ah, perdón. eh, sí, 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 sí. Ahí van poniendo frases. Sí, dar Dar hasta hasta que que duela. duela. Sí, exacto. Bueno, eso es un voto de sufrimiento, ¿no? Que se conjuga con el sacrificio. Con el sacrificio. Por eso digo, se conjugan, se hacen Sí, sinergia sí, uno. No es sí, o uno o el otro. sí, se combinan. Bueno, Nati, mira, a ver qué te parece. A A mí ver, me quedaría para compartir qué son los pactos, ya acá es un poquito más denso, ¿sí? Los pactos y las maldiciones, porque hay uy, varios tipos de maldiciones, hay sí, varios tipos de pactos. Ya acá se involucra, por ejemplo, acá interviene la sangre, por ejemplo, que es el ujú, vehículo sí, que contiene la información la vital. información de, sí, de la persona. Entonces, eso refuerza, como dice Cecilia, también los pactos con la oscuridad, eso refuerza el poder y el efecto de de este tipo de contratos. Si te parece, pues ya es la hora, si te parece podemos dejar esta parte para otro momento y Dale. contestar ahora si tenés Sí, preguntas y alguna. muchas fuiste contestando mientras ibas, o sea, se adelantaba la pregunta y vos lo fuiste respondiendo. Eh, yo estoy mirando en la cajita, vos si querés mirar en el general. Eh, Sí, ahí leí. Esto, bueno, sí, va a quedar, perdona, Timi, te doy tiempo así miras. sí, Esto va a quedar grabado porque ahí vi que preguntaban. Se va a subir a YouTube. Si les parece, eh, podemos, pueden dejar las preguntas que vayan surgiendo porque hay gente que lo va a ver después. sí, Y en el segundo vivo que hagamos, lo las hacemos también contestamos. en base a esas preguntas. ¿Sí? Ok. Em, Acá, ¿Qué bueno, querés? preguntan, por ejemplo, que se casó, anuló por iglesia el matrimonio y pregunta, ¿ese voto queda resuelto? No, No, claro. no. O sea, Porque está esa bien. parte burocrática queda resuelto, pero Claro, no. no, está bien porque uno Sí, lo hace en ese contexto, ¿no? claro. En esa ceremonia, en ese Mm, contexto, en ese edificio, bajo esa estructura. Eso está mm, bien, como decís vos, lo sí, burocrático, pero después hay algo álmico. eso. Está el juramento álmico, que eso hay que trabajarlo nosotros mismos, digo, ¿no? Abrir esa memoria, completar esa experiencia, porque no es simplemente me caso, me divorcio, me separo, bajo la iglesia y listo. No, porque acá se pone en juego varias cosas. Ese vínculo, esa manera de vincularse, los patrones que surgieron, las experiencias Y hacerlo traumáticas dentro del consciente. vínculo. Sí, Y en realidad ese vínculo digamos, tiene una estructura de programación psíquica y emocional que se reactiva basado en experiencias de matrimonio y experiencias vinculares pasadas. O sea que esto, acá no lo vamos a trabajar, digamos, cuando uno trabaja esto, lo hace de manera, no me sale la palabra, no es que trabajamos puntualmente ese divorcio. La claro. esfera del alma es abarcativa, entonces trabajamos toda la El unidad, patrón, claro. el patrón, El sí. patrón. Bueno, preguntan cómo hacemos para cortar y romper con todo, Bien, cómo se anulan sería esos lazos. bueno, hay varias maneras y a cada uno le puede servir una manera distinta. La otra vez me acuerdo cuando hablamos de esto con Andrea, ella decía que en algún momento de su vida hizo una oración por 21 días, Sí, ¿no? No me acuerdo ahora
contextualizado en qué. Bueno, eso es una manera. Lo que pasa es que, justo como lo acabo de decir, como estos contratos kármicos tienen que ver con la esfera álmica, con lo que implica la esfera álmica, todo nuestro bagaje, toda nuestra información, todos nuestros registros, nuestro banco de datos, ¿sí? Todas las experiencias que fuimos atravesando en la desconexión, tiene todo que ver. Entonces, mi manera, lo que a mí me ayuda y lo que yo, y el servicio que yo doy con respecto a la técnica de apertura y liberación de las memorias del alma, porque esto, las memorias del alma es el cuerpo causal, son los registros akáshicos, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de todo. Entonces, hay que hacer, abrir la memoria, abrir el registro, que acá no necesitamos ningún lector, ningún medium, ningún canalizador, lo podemos hacer nosotros mismos también, que es simplemente fusionarnos a lo que sentimos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del matrimonio. Bueno, yo me casé, quiero hacer el corte y anular el contrato álmico. Ya hice por iglesia, ya lo hice en el registro civil. Bueno, siento, me pongo en presencia, activo mi radar interno, tomo registro físico, mental y emocional. Esta triangulación de qué siento en el cuerpo, y cuando el cuerpo siente esto, ¿qué pienso? ¿Qué logro pensar? Y cuando pienso esto y siento esto en el cuerpo, ¿qué siente mi alma? ¿Cuáles son las emociones que aparecen? Frustración, bronca, resentimiento, angustia, abandono, culpa. ¿Bien? Se me viene la imagen de los padres con hijos que digamos, dilatan tanto, tal vez algunos, la separación por los hijos, ¿no? Entonces, por eso la culpa, digo, ¿no? Entonces hago una revisión, no importa si pasaron 20 años, porque el alma es atemporal, por eso los contratos son atemporales, por eso podemos recordar algo que pasó hace 10, 15 años y emocionarnos como si nos estuviera sucediendo, porque ya este registro de lo intangible, lo del campo emocional es álmico, ¿bien? Entonces, se abre la memoria, podemos entrar a través de las emociones, a través de los pensamientos o a través de los síntomas físicos, que siempre están emparejados con una reacción emocional, y esa reacción emocional está conectada a una reacción mental. ¿Bien? Abro la memoria, localizo la experiencia que dio origen a ese contrato, y si no puedo hacer esto porque, no sé, no estoy con un facilitador, porque no lo puedo hacer yo mismo, trabajo en vida presente con el recuerdo consciente que tenga. Pero sepamos que ese recuerdo consciente que yo tengo es simplemente una reactivación de una memoria pasada. ¿Por qué hago así? Porque no existe para la esfera del alma el pasado, es atemporal. Algo que me pasó hace 12.000 años me puede estar sucediendo, o sea, mi alma lo siente como que acaba de suceder. ¿Bien? Entonces tenemos que abrir esa memoria. Tenemos que permitirle a nuestra alma que en cuerpo, mente y emociones complete, para poder integrar, para poder aceptar la experiencia, la tiene que completar. Así es. Entonces, ahí localizamos, hacemos todo un trabajo. Bueno, yo estoy compartiendo lo que hago yo, ¿bien? Sí, que son eso. las reconexiones, las sesiones de reconexión, responsables, ¿bien? Que Uy, es nos apertura, cortaron. Me cachis. ¿Nos cortaron? es la... No, ahí estamos. ¿Me Perdón. escuchás a ti? Sí, sí, pensé que, porque viste esto, me parece que es una hora. Sí, No, sí, te eso escucho. ya hace rato Estabas que no. hablando de lo que haces vos, la Sí, como reconexión, para de abrir terminar. las memorias. Claro, yo lo que hago es la apertura y la liberación de las memorias, o sea, de los fractales. Ese fractal, bien, que es una parte de mi alma, estacionado en esa línea tiempo, cuando generé ese mandato, ese contrato, está estacionado ahí, bien, porque el alma tiene la capacidad de fisurarse, de fragmentarse, de salir del cuerpo, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. El alma no siempre, la parte del alma, el fractal del alma, no siempre vuelve al alma central, al cuerpo. A veces queda, ante el trauma, atrapado. Entonces lo que hacemos en la apertura y la liberación de las memorias del alma es darnos cuenta de ese fractal
identificarnos con ese fractal, prestarle nuestro envase para que complete las experiencias a nivel físico, mental y emocional, y hacer el rescate álmico, porque somos nosotros mismos, al completar las experiencias y al prestarle el cuerpo, el fractal de nuestra alma, que somos nosotros mismos. Se hace toda una maniobra de reparación, que es todo un trabajo energético, donde trabajamos con el cuerpo vital energético, hacemos la extracción de la energía, del campo energético del contrato, porque está dentro nuestro ese campo. Es un campo de energía, ¿sí? Que hace que por ese campo se filtre nuestra energía, perdamos energía, se fugue la voluntad y todo lo que fuimos hablando. Se hace toda una reparación, ¿sí? Y se recupera el fractal desde la luz. Entonces, para hacer esto, para cortar estos contratos, tenemos que darnos cuenta, hacerlo consciente. ¿Dónde está la energía del contrato en nuestro cuerpo? Hacer la extracción necesaria, enviarlo a la fuente, donde va a estar asistido por todas las entidades que se ocupan de reparar estos fractales, ¿sí? Comando Santa Esmeralda y demás. Y luego, desde la luz, ese fractal ya está listo para volver. Pero antes de esto, nosotros nos comunicamos, hablamos, nos expresamos con ese fractal. Y le pedimos, por el mayor bien nuestro, que vuelva a nosotros. Y ahí hacemos la recuperación del alma. Bien, es un trabajo hermoso, muy profundo. Y como para cerrar, en el vientre materno, que ahí estamos haciendo, ahí hay un comentario, sí. Participé de la sanación del vientre materno mío y de mi madre, por eso los recordé. Bueno, ahí lo que hacemos es rescatar el fractal del útero, ¿bien? Y hacemos toda esa reparación, digamos, en todos los mandatos y contratos que se generaron en la memoria uterina, en la vida uterina. Y ahí aparecen los ancestros, todos. Todos. Hacen fila. Hacen fila, sí. Déjame recordar, Guille, que vamos a estar justo este fin de semana de modo presencial en Córdoba, en los Reartes, el 15 y 16 de junio, ahora este fin de semana. Así que, bueno, hacemos el primer sábado vientre materno y al otro día madres conscientes. Así que, bueno, recordar que hay cupos todavía, quien esté por allí, por zona o no, quien se quiera sumar, todavía hay algunas vacantes, digamos, para sumarse. Yo los veo en los Reartes, mirá, Natu. Sí. Bueno, Natu, nos vemos este fin de semana. Hermoso. Ya quiero que sea sábado, ponen, bueno, sí, personas que van a estar el sábado con nosotros, así que, bueno, agradecerles también, aprovechar. Y los que estamos en Buenos Aires, Nati, contesta la voz. Los que estamos en Buenos Aires, bueno, de momento están preguntando mucho, Guille. Está lo online, que empezás ahora con lo online también, que está bueno para la gente que no está acá en Argentina y bueno, sea abierto para todos. Y bueno, están pidiendo mucho por la zona más por acá, por la capital, así que vamos a ver si armamos algo. Cecilia, seguramente antes de fin de año armemos algo en Buenos Aires. Sí, sí. Yo quiero. Y aparte nosotros somos encarnados en Buenos Aires, lo tenemos que hacer acá. Claro. No, quería contestarle. Bueno, ahí Silvia comparte un poco la experiencia que tuvo en la regresión del vientre, que apareció la tatarabuela. La tatarabuela. Sí. Bueno, y lo online es... Gracias, Noah. Hermoso. Lo online ahora, ¿cuándo? Lo online es el 22 y 23 de junio, ¿sí? 22 y 23 de junio de este mes. O sea, el fin de semana siguiente a Córdoba. Ahí lo vamos a hacer online. También es un trabajo hermoso. El trabajo es el mismo, solo que en lo presencial nosotros, bueno, acoplamos distintos saberes también que tenemos. Es más ceremonial. Hay una defumación, hay un saumo ancestral. Trabajamos con las plantas, conectamos con la madre tierra. Hacemos la liberación con la tierra. Trabajamos con sus elementos. Es muy bonito, pero bueno. Lo online también es bellísimo, es bellísimo. Y el trabajo,
O sea, la persona escucha la voz del facilitador que va guiando a la apertura de las memorias del alma. Entonces, se puede hacer perfectamente online y la verdad que lo he hecho, siempre lo he hecho online. Así que, Ahí bueno, ahí están diciendo preguntan que no. dónde. Para tanto lo presencial como la parte online que está contando Guille, está todo en centro-atman.com. Ahí está todo, después lo compartimos igual y hacemos siempre historia. Pero Sí, bueno, Cecilia, escribinos si no querés entrar o si no puedes entrar a la web por las redes sociales, me escribís a sí, mí o le escribís a Nati y te enviamos la información, ¿sí? pero bueno, vamos, nos comprometemos a hacer una segunda parte de toda esta parte de Sí, estos dos ítems ahí que quedaron para seguir hablando y echándole luz a toda esta parte que está buenísimo que sepamos todo esto. bueno, Nos ayuda mucho. quedamos comprometidos para abordar ya lo que es pactos, Eso, oscuridad, magia negra, porque los pactos los podemos hacer nosotros también, ¿sí? Los trabajos lo podemos hacer nosotros también, así que hay distintas maneras de hacer ese trabajo de reparación. Cuando necesitamos la asistencia de Miguel, cuando no es necesaria, así que si querés, y podemos hablar un poco de eso, y si hay preguntas que se vayan, digamos, acumulando en este vivo, en YouTube, también podemos irlas contestando. eso. Patri, beso, Patri. Patri, hermosa. Bueno, Guille, si te parece, lo dejamos acá, que ya nos pasamos de la hora, que esto en cualquier momento se corta. Y bueno, nos comprometemos a hacer una segunda parte y esperarlos 144 a... conectados somos, Nati. ¡Wow! Gracias, gracias a todos y bueno, nos vemos en Córdoba con los que resuenen y los que ya se han apuntado ya para este encuentro de sanación, para esta jornada, bella jornada. Y bueno, y déjame decirte que nos vemos Red. en red. Ay, ¿qué día? El 17 de junio, lunes 17 de junio. Yo lo tenía Yo con acá los igual. números me hago un lío. 17 de junio con el último elemento que nos queda, Guille, el elemento fuego. Va a Uy, estar muy interesante, ya André nos estuvo ahí contando y buenísimo, potente. Así que bueno, potente. gracias a todos por estar y nos vemos en otra. Y qué bonito, Nati, ahí, gracias a todos y sobre todo también a las personas que han hecho este tipo de trabajos acá con nosotros, Sí, conmigo, sí, online, y también están compartiendo ahí, como yo soy chamana, Ornella, sí, todo un trabajo de reparación de hace 12.000 años atrás. wow. Eh, y fue muy fuerte, así que sí, te recuerdo, Ornella, claro que sí. Eso también sería lindo en algún momento como compartir esto, verlo materializado, ¿no? Porque una cosa es escuchar a un facilitador hablar y Los otra cosa testimonios, es decís, los testimonios. sería Sí, súper interesante porque es la mejor explicación desde haberlo pasado por el cuerpo. sí, sí. Así que ahí la dejamos abierta, abrimos la puertita de esa posibilidad. Bueno, Nati, gracias. Hermoso, Gracias a hermoso vos. encuentro. Hermoso todo lo que nos contaste y la luz que echaste en todo esto. Nos Gracias, vemos la gracias a próxima. todos. Gracias, Nos familia. vemos en otra. Un Chao, abrazo. chao. Chao. Chao.